de la mañana saludamos al economista Luis Pachala, ministro o secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Economista, muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Carlos y Joana, buenos días. Mucho gusto estar en esta mañana desde Quito. Pues bueno, una mañana llena de sol. Saludos a KCH. Así se... Caché Noticias, Caché Noticias. Así es. Muy bien, economista, muy buenos días. Empecemos por la coyuntura. Ayer la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, ha emitido un comunicado extenso donde en el primer párrafo señalan, escuchamos con asombro las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, es impresentable que un mandatario afirme cosas sin sustento, lejos de la verdad, expresiones que responden más a sus prejuicios ideológicos y a su posición de clase que a las necesidades del país, refiriéndose a las conversaciones que se han mantenido sobre el tema de los combustibles. Su intención es atacar a nuestra organización que ha llamado al diálogo con propuestas, pero que también cuestiona su proyecto neoliberal porque ahonda la situación de pobreza en el Ecuador, es lo que ha dicho la CONAIE a través de un comunicado firmado por Leonidas Issa, presidente de esta organización. La relación con la CONAIE y con los grupos indígenas es uno de los grandes desafíos de este gobierno. Parece que lejos de encontrar acuerdos se tensan estas relaciones. ¿Cómo evalúa usted el panorama? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, al menos nuestra institución, llamada Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades, que hoy se rige por dos decretos ejecutivos, el decreto 20 y el decreto 186. Primero, en esos decretos demuestra que el presidente de la República quiere construir, por supuesto, un Estado plurinacional intercultural, como manda la Constitución. Ha sido uno de los presidentes que más atención ha puesto de manera institucional para atender justamente a los pueblos y nacionalidades, creando una institucionalidad de alta jerarquía con rango de ministerio. En ese sentido, ¿quién le habla? Quien está al frente de esta cartera de Estados estará para unir, para tender puentes y sobre todo, por ser de los pueblos y nacionalidades, pues buscar los mejores caminos de encuentro. Pues aquí es parte y parte. Por un lado, nosotros hemos sido constantes en decir de que las puertas están abiertas y se estableció una fecha para ya conversar y sentarnos y escuchar, por supuesto, las propuestas que todos los ecuatorianos tendrán en su mente decir a un presidente de la República. No solo un dirigente, sino también muchos. Sin embargo, para nosotros la CONAIE es muy respetable, así como la FEINE, la FENOCIN y todas las organizaciones de primero, segundo y tercer grado. Hemos establecido un llamado, pero no acudieron. Entonces, por supuesto, por no acudir o poner fechas, en este caso, tentativas, tal vez pasa estos entredichos. Pero eso no significa que el presidente de la República no tenga la mala voluntad de, en este caso, de sentarse. Tenemos todas las buenas intenciones, el camino está abierto, se ha recibido a la mesa técnica, se estableció, por supuesto, una metodología, solo falta, por supuesto, fijar la fecha. Esperamos, asimismo, pues que seguro que con los sustentos del caso las propuestas vendrían de los miembros o de los miembros del Parlamento, en este caso que conforma, ha dicho, por supuesto, los dirigentes del Parlamento. Economista, como gobierno, precisión, si me permite. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha dicho en una entrevista que la vimos todos, en una entrevista con Ecuavisa, que la eliminación del decreto que regula el sistema de bandas para los combustibles no se va a eliminar. Párense de cabeza, pero no se va a eliminar. Palabras más, palabras menos. Esa posición del presidente de la República genera fricciones con los movimientos que están pidiendo diálogo, que están pidiendo conversaciones, que están pidiendo reunirse con él.
¿Usted cree que esto va a poner en problemas al gobierno nacional? Porque por un lado, si bien hay mesas de diálogo y la apertura para conversar con la CONAIE y otras organizaciones, hay una premisa en firme y es no eliminar ese decreto. Es un problema. Usted póngase en el lugar de un presidente de la República. Cuando usted sincera la economía con un presupuesto que se envió a la Asamblea Nacional y encuentra un déficit de 5.000 millones de dólares, porque no es un presupuesto del presidente Guillermo Lazo, es un presupuesto de reajuste del año 2021. El presupuesto del año 2022 será el presupuesto propio del proyecto político de Guillermo Lazo. Pero si usted no dice la verdad de cómo está la economía, entonces, ¿en base a quién usted tiene su presupuesto para el próximo año? Usted sabe que el presupuesto del 2021 fue aprobado en el 2020 en la Asamblea Nacional. Y cuando usted encuentra ese sinceramiento de la economía, por supuesto, hay fuentes y fuentes. Y usted conoce que el presidente conoce de economía. Y cuando hace economía, sabe que hay decisiones que hay que mantener, que hay decisiones que hay que continuar y que hay decisiones que hay que echar abajo. Por ejemplo, si se trataba de tener más libertad, el presidente firmó un decreto enseguida derogando la ley de comunicación. Si se trataba de que 1.700.000 personas salgan de las centrales de riesgo, eliminó el decreto. Asimismo, el presidente, si se trata de 17 millones de ecuatorianos, busca las decisiones más importantes, más importantes. Por supuesto, sí, en el tema de los precios de los combustibles es un tema complejo, pero también, asimismo, se está encontrando las mejores salidas para focalizar. Y ha dicho el presidente, sí, no puede ser posible una familia que tenga 5 vehículos pague el subsidio. Un rico de un carro de $50.000 pague el subsidio. Un contrabandista pague el subsidio. Un narcotraficante pague el subsidio. Entonces hay que saber ver a quién va. Entonces sí, estamos pensando en la focalización. Por ejemplo, que los agricultores que utilizan sus motores, por ejemplo, sus tractores, tengan su focalización. Los transportistas públicos tengan su focalización. Entonces es importante. ¿Sabe cuántos millones de dólares, pero cuántos miles de dólares se va cada año en subsidio? 1.200 millones de dólares. Entonces, la reingeniería y el estudio de ese decreto de las bandas, por supuesto, que no se manda, por supuesto que no se manda a los narcotraficantes y a los ricos alrededor de casi, digamos, 500 millones de dólares. Y con eso ha sido posible que tengamos vacunas suficientes. Se gastó 400 millones de dólares en vacunas, digamos, como presupuesto. Y teniendo en cuenta que se adquirió casi 400 millones de dólares como donaciones en vacunas. Entonces, el presidente ha dado muestras de que nosotros primero, para reactivar la economía, primero sinceramiento, prudencia, responsabilidad, coyuntura nacional, que haya inversiones, no asustar. El mercado es frágil. Por lo tanto, aquí se salvan las cosas con dólares también y con decisiones, mi querido Carlos. Sí, economista, yo lo entiendo así también. Digamos, usted es economista, nosotros manejamos como periodistas estos temas y tenemos nociones de la macroeconomía, ¿no? Pero el ciudadano de a pie siente que el tema de los combustibles podría afectar el diario vivir, afectar directamente su bolsillo en las compras del mercado, por ejemplo, con la especulación y demás. Usted es secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Usted ha recorrido el país, conoce lo que se piensa en las comunidades. En las comunidades no se entiende a ciencia cierta la macroeconomía, sino la microeconomía. ¿Cómo garantizarle a estas personas que desconfían que esto pueda ocurrir, o sea, que se disparen los precios, que va a haber el respectivo control para evitar la especulación economista? El presidente, el presidente de la República, por supuesto, conoce 3 problemas que debe enfrentar y sabe científicamente, porque nosotros trabajamos también midiendo los temas. El tema del desempleo, el tema de la delincuencia y el tema de la corrupción. Nosotros tenemos claros esos 3 caminos. Para ello, por supuesto, el presidente no duda de hacer gestiones para el tema del empleo que van a inversiones. Habla con los países para tener toda la apertura comercial, toda la apertura comercial, toda la apertura a las inversiones, a los mercados. Eh, Él se desvive, porque usted sabe que para conversar con los otros países, la gestión empieza 11 de la noche, porque
esa hora recién en los otros países son 11 de la mañana, 12 del día. Él se desvive justamente. Entonces, porque justamente queremos tener circulante, justamente queremos tener empleo, justamente queremos que no afecte algunas decisiones macroeconómicas en el bolsillo de los ecuatorianos. Créanme que nosotros no tenemos sino un solo propósito, de, de mejorar la economía, pero hay que entender que hoy el presidente de la República, su transición de 100 días, no es una celebración normal y corriente. Tal vez los otros presidentes celebraron normal y corriente los 100 días. Hoy no, para nosotros no ha sido una celebración, para nosotros ha sido un desafío. Imagínense, después de haber venido casi 2 años de la pandemia, que las economías se cayeron, que los estudiantes, que los jóvenes no estaban en clase, que las familias lloraban, que teníamos miedo a contagiarnos, a morirnos. Imagínense que teníamos tristeza y dolor. El presidente ha dado esperanza de vida. Es un tiempo muy difícil. Y a pesar de ser un tiempo muy difícil, en estos 100 días, el presidente tiene justamente esa decisión humana de habernos devuelto la esperanza de vida. Y con esa esperanza de vida, sí, tenemos derecho, por supuesto, y tienen derecho también los ciudadanos a mostrar sus inconformidades, pero también el presidente está inconforme también con con lo que sienten los ciudadanos, es decir, con el desempleo, también con la corrupción, con el tema de la delincuencia. Estamos al tanto y vamos a tomar decisiones. Desde ayer, por ejemplo, ya comenzamos a tomar decisiones en el tema de la leche, por ejemplo. Ya nos pusimos de acuerdo todas las instituciones para que no exista contrabando. Y hay un acuerdo ya entre todas las Ministerio de Defensa, SENADE, etcétera, querido Carlos. Ministro, ¿cómo está? Joana Ramos se le saluda. Muchísimas gracias por estar aquí en sintonía de Caché Noticias y de acompañarnos y de darnos un espacio en su agenda. Yo quería insistir en este tema porque se ha dado el espacio, ¿no? Para dialogar, para conversar, para que se presenten propuestas, pero una parte del sector indígena ha mostrado su rechazo. Ya habíamos conversado, usted lo había dicho, no se habían puesto fechas, que si no era en esta fecha no se podía, que tenían que ser con más personas y cómo no. Pero desde la secretaría que usted encabeza, desde la gestión de desarrollo de pueblos y nacionalidades, ¿qué se está haciendo puntualmente? ¿Cuáles son los acercamientos con estos grupos que ya han mostrado su posición contraria a lo que hace el gobierno? Estar en los territorios, nosotros actuamos técnicamente, nosotros enlazamos con las universidades, enlazamos con los ministerios, hacemos partícipes de la demanda a los diferentes ministros. Por ejemplo, el de haber hecho partícipe de una gran demanda que tenía el Cantón Guamote de un proyecto Torres de Pampalán, por ejemplo, de $1.700.000, en 60 días ya es una realidad. Ya hay un Están llegando anticipo, ustedes con obras. ya hay un anticipo de $630.000. Por supuesto, vamos a entregar también un proyecto de electrificación rural de $1 millón en Colta, de igual manera en Otavalo, de igual manera resolviendo los problemas y demandas que tienen los agricultores. Nosotros sí, pero nosotros de manera técnica. Lo que nos corresponde como Estado, respetuoso de los procesos organizativos de los dirigentes, respetuoso, si es que esta institución es un puente, un canal, estoy a la orden, pero a cargo del diálogo, por supuesto, está el Ministerio de la Política. Nosotros facilitadores, nosotros sin menospreciar a nadie, porque para nosotros son importantes todas las organizaciones y todos los dirigentes, y mucho más en esta institución que es de los pueblos y nacionalidades. Ahora, ministro, también se lo pregunto porque me imagino debe ser complicado porque por un lado ustedes se quieren acercar, pero también, por ejemplo, hay Pachacutic dice y los acusa a ustedes, al gobierno, de querer manchar la imagen, por ejemplo, de la asamblea con las denuncias de los asambleístas que gestionan cargos. ¿Cómo trabajar así entonces? Pregunto, ¿qué ministro ha dicho algo contra Pachacuti? ¿Qué ministro ha dicho algo contra la Asamblea Nacional? ¿Algo ha dicho el presidente de la República contra la Asamblea? Nosotros, respetuosos de las institucionalidades, de la independencia de poderes. Lo importante aquí no es el gobierno el que está en juego, sino el Estado, el Ecuador. Necesitamos unidad, necesitamos positivismo, necesitamos entrega, generosidad. Necesitamos ver cómo hoy comienza la gente a moverse en el turismo, comienza a moverse en los mercados, comienza a sentir libertad,
comienza a tener vida. Eso es lo más importante para el presidente. Y de aquí en adelante, por supuesto, hay que emprender tareas y desafíos fuertes, y lo vamos a hacer. Y el presidente, por supuesto, el día de hoy, de noche, anunciará algunos caminos, pero esos caminos no solo es del presidente. Y todos piensan que el presidente ya en 90 días o en 100 días tenía la vara mágica para arreglar las cosas. Pero bueno, él dijo que en Tenemos, los claro, primeros 100 minutos él iba a hacer cambios importantes para llevar al país a un mejor camino. están los 100 minutos arreglado el tema de la vida. Está arreglado el tema de haber quitado de la Central Río a 1.700.000. Ha bajado, por supuesto, la reducción de aranceles a 633 partidas arancelarias. O sea, si nosotros enumeramos, tengo aquí un montón de decretos que se han tomado, porque hay que arreglar la institución desde raíz, desde raíz. Y esos arreglos se hacen con dinero, querida Joana. Y Con ese dinero. dinero, por ejemplo, puntualmente, y me refiero solamente a la secretaría que usted encabeza, ¿se tiene el presupuesto para hacer todas esas obras, para llegar con proyectos a las comunidades rurales? Gracias a Dios, soy un hombre de gestión. Hasta anteayer no teníamos sino solo gasto corriente de $1.800.000, nada más. Y a veces uno se ponía triste y ahora, ¿qué hace con semejante demanda? Me sentí impotente. Pero hubo un decreto 186, viene un gran proyecto internacional de $40 millones. Por lo tanto, si se busca, si se gestiona, si se habla, primero, el presidente, sin necesidad ni de la calle ni de la bulla, ha creado una institución, devolviendo la institucionalidad que otros presidentes lo cerraron, lo acabaron. Y el presidente ha sido histórico en devolver la institucionalidad. Y segundo, por supuesto que ya estamos con presupuesto. Y ministro, ya que hablamos de si se busca y si se gestiona, se encuentra el presupuesto, ¿qué pasó con el ofrecimiento del crédito al 1% a 15, 30 años plazo para los agricultores? Cada vez que se le pregunta, por ejemplo, la ministra de Agricultura dice que siguen gestionando, que siguen buscando, pero eso había sido una oferta de campaña y esa parte no se ha cumplido. Bueno, pues ya tendrá las noticias necesarias. Lo único que debe saber es que las cosas nuevas no se ponen en ollas viejas. Había que reestructurar primero la institución, porque no se puede, por supuesto, estar con todas esas desinstitucionalidades. Por lo tanto, el presidente, pues por supuesto, porque usted está viendo, ya hay acuerdos, va a haber los primeros desembolsos de 800 millones. Por otro lado, pues va a haber ya un desembolso global que vamos a tener de 4 millones, 4.500 millones de dólares. Es decir, este tema es un poco complejo. Nadie entiende de cómo está en este caso el tema del tema de los ingresos petroleros. 6.000 millones se recibió, hoy se recibe 2.000 millones. Usted sabe por qué el mundo petrolero se cayó. Entonces, mire, y los 530.000 barriles de petróleo que se produce diario, nadie sabe que 370.000 barriles se va a la preventa petrolera. Porque hay que arreglar los temas para que haya más ingresos. Entonces, nosotros seremos muy claros en que justamente los que más tienen que, por supuesto, ayudarnos a arreglar la economía. Veremos entonces los anuncios del presidente de la República, Guillermo Lasso. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Caché Muchas Noticias. gracias a usted. Buenos días. Gracias.